Episodio 1. La mujer que oraba con los labios. No con palabras. Nadie sabía exactamente cuándo empezó. Solo sabían que, desde que Lía entró por primera vez al templo de piedra, algo cambió. No en las paredes, no en los vitrales. Cambió el aire, cambió el silencio. La primera vez que se arrodilló, no rezó con palabras. Sus labios se movían, sí, pero no emitían sonido. Aún así, quienes estaban cerca sintieron algo, un susurro interno, un eco que no venía de fuera, sino de dentro, y más aún, de muy adentro. Una anciana cayó desmayada. Un niño comenzó a llorar sin razón. Y el padre Elías olvidó cómo terminaba el Padre Nuestro. Porque Lía no pedía perdón, no pedía salvación. Ella simplemente ofrecía algo. No era brujería, no era liturgia, era una forma de orar que tocaba lo que ni los cielos sabían nombrar. Su respiración lenta, su cuello descubierto, sus manos sobre el pecho, y esos labios que se abrían apenas, como si compartieran un secreto con Dios. Pero no era a Dios a quien llamaba, era a algo que estaba más allá del deseo, y más profundo que el pecado. Afuera llovía, dentro, una gota cayó desde lo alto de la cúpula. Una sola, nadie supo de dónde, nadie la vio caer, solo se escuchó el sonido al tocar el suelo junto a ella. Ploc, una lágrima, pero no humana. Una mujer en la banca murmuró, ¿alguien está llorando? Otra respondió, sí, pero no sé si es de alegría o de miedo. El padre Elías la observaba desde el confesionario. No entendía qué pasaba, pero sentía algo, oscuro y sagrado al mismo tiempo. Como si cada movimiento de Lía tuviera el poder de desvestir a un ángel sin tocarlo. Y entonces ella lo hizo, abrió los ojos y miró directo al altar. No había devoción, no había culpa. Solo ese fuego sutil, y casi celestial, que arde cuando alguien siente placer, en la oración. Esa noche, cuando los ángeles del cielo cantaban, uno de ellos dejó de hacerlo. Su lira cayó, sus alas se recogieron, y lloró sin entender por qué, y al mirar hacia la tierra, vio a Lía, aún arrodillada, aún orando, con los labios, pero sin palabras. Episodio 2. El sacerdote que no pudo terminar el Ave María. El padre Elías llevaba 20 años confesando pecados. Había escuchado voces temblorosas, respiraciones sucias, deseos prohibidos, culpas no dichas, pero nunca había escuchado una confesión como la de Lía. Porque ella no la dijo. Ella la respiró. Entró al confesionario con paso lento, casi ceremonial, y se sentó sin cerrar del todo la puerta. Llevaba un vestido negro que no era provocativo, pero algo en la forma en que lo habitaba lo convertía en una herejía suave. Ni cruz, ni rosario, solo piel, voz y un perfume que no venía de frascos. Bendíceme, Padre, porque he sentido cosas que ni Dios ha nombrado, dijo ella. Y luego, silencio. Un silencio largo, vivo, cargado de algo que no era culpa, ni miedo, era una especie de ofrenda. El padre Elías intentó responder, pero su garganta se cerró. El Ave María se le quedó atrapado entre los dientes. Entonces, ella habló otra vez. No sé si lo que sentí fue placer, o presencia. ¿Presencia? Logró susurrar él. Sí, al orar, mi cuerpo no temblaba de fe. Temblaba, como si una fuerza me acariciara desde dentro. No con manos, con eternidad. Elías apretó su crucifijo. Pero no por fe, por miedo a soltarlo. Cada frase que Lía decía era como un beso invisible, que no tocaba la carne, pero sí la frontera entre lo sagrado y lo deseado. No había lujuria, pero tampoco pureza. ¿Siente remordimiento?, logró preguntar él, con voz quebrada. No. ¿Desea ser perdonada? No he pecado, Padre, solo he sentido a Dios. De otra forma, Elías sintió una gota recorrerle la espalda. No de sudor, de algo más hondo, más vergonzoso, y más divino. Cuando ella salió del confesionario, no dejó huella, pero él quedó marcado. Y esa noche, al intentar rezar, el Ave María volvió a atorarse, como si el cielo, al escucharla, también se hubiera quedado sin palabras. Y muy lejos de allí, un ángel, aún llorando, comenzó a tocar su lira de nuevo, pero no con notas celestiales, sino con gemidos que no eran suyos, porque lo que Lía había sentido acababa de entrar en el cielo. Episodio 3. El placer no venía de su cuerpo, venía de otra parte. Aquella madrugada, Lía no dormía, no por insomnio, no por tormento, sino por algo que la recorría desde adentro.
No era deseo. No era dolor. Era presencia. Estaba sola. Sí, su cama estaba vacía. Sus sábanas frías. Pero dentro de su vientre, de su pecho, de su lengua, había algo vivo. Algo que no era suyo, pero tampoco ajeno. Se levantó. Encendió una vela. Se arrodilló frente al espejo. Desnuda. No por provocación, sino porque la ropa no soportaba el calor de lo invisible. Si esto viene de ti, tócame otra vez, susurró, temblando. Y lo sintió. Un escalofrío le subió desde los tobillos hasta la nuca. Su piel se erizó. Sus labios se entreabrieron. Y en medio de ese éxtasis suave, contenida, casi santa, una lágrima resbaló por su mejilla. No era suya. Lo supo. Tenía otro peso. Otro sabor. Y ardía como si viniera del cielo mismo. Porque el placer que la recorría no salía de su cuerpo. Entraba desde otro plano. Como si una mano invisible la acariciara. No con lujuria, sino con una ternura tan profunda, que el alma se sentía desnudada. Ese orgasmo contenido, mudo, sin gemido, no era placer sexual. Era algo más parecido a una revelación. Y entonces, una palabra desconocida emergió de su boca. Rafael. Ella nunca la había escuchado. Nunca la había dicho. Y sin saber por qué, cayó de rodillas. En ese instante, en algún lugar del cielo, un ángel abrió los ojos. No estaba dormido. Estaba escondido. Había visto a muchas mujeres orar. Había sentido muchos deseos humanos. Pero lo que Lía había despertado no era deseo. Era recuerdo. Un recuerdo celestial. Un fragmento de un amor que fue borrado del Edén. Y que ahora, por medio de ella, buscaba regresar. Porque lo que recorría su cuerpo no era pecado. Era un mensaje. Escondido en placer. Escrito por Dios, pero olvidado por los hombres. Episodio 4. La primera lágrima del cielo cayó sobre su piel. Lía despertó desnuda, pero no avergonzada. El amanecer entraba por la ventana como un susurro tibio. Y sobre su pecho, una gota, fría, sagrada, ajena. No era sudor, no era rocío, era una lágrima, pero no venía de sus ojos. Venía de lo alto. Ella la tocó con la yema del dedo. La observó. Brillaba como si tuviera luz propia. Y cuando la llevó a sus labios, ardió. No quemaba la carne, quemaba la memoria. Una memoria que no era suya. Una memoria que no era humana. Ese día no salió de su habitación. Ni comió, ni habló. Solo se recostó, mirando el techo, como si esperara una respuesta. O un castigo, porque lo que había sentido la noche anterior no fue un éxtasis. Fue una visita, invisible, celeste, íntima, y en el cielo, un ángel caminaba por los pasillos de lo eterno, sin comprender lo que le pasaba. Sus alas estaban intactas, su voz aún sabía cantar, pero su pecho dolía. No debería sentir esto, pensó. ¿Por qué lloro si no hay pecado? ¿Por qué tiemblo si ella no me llama? Y entonces miró hacia la tierra, no como ángel, sino como quien observa algo perdido, y a la vez prohibido. La vio acostada, acariciando su propio vientre, no con deseo, sino con devoción, y entendió, o creyó entender, lo que Lía despertaba. No era atracción, era un eco de algo que los ángeles ya no recordaban, y que los humanos nunca debieron tocar. Ese día, la iglesia del pueblo apareció con una mancha en el altar, una gota, justo al centro. Nadie supo de qué era, pero el padre Elías, al verla, se arrodilló, y lloró, no por fe, no por culpa, lloró porque en el fondo de su alma, esa gota tenía el mismo sabor que la voz de Lía. Y en el cielo, Dios guardó silencio, pero no por indiferencia, sino porque el lenguaje de lo que Lía estaba creando aún no existía. Episodio 5. El niño que la miró, y habló en lenguas. El niño se llamaba Gabriel. Tenía apenas 8 años. Nunca había hablado en misa. Nunca había levantado la voz. Pero esa mañana, cuando vio a Lía entrar en la iglesia, algo en él se abrió. No los ojos, no la boca, sino el alma. Ella avanzaba descalza, como si la tierra no mereciera el roce de sus pasos. Su vestido blanco ondeaba sin viento, y cada hebra de su cabello parecía tener su propio ritmo de fe. Se arrodilló, como siempre, pero esta vez sus labios no se movieron. Ni una sola palabra, solo su respiración, lenta, profunda, casi rítmica. Gabriel la miró,
hipnotizado. Y sin que nadie lo tocara, sin que nadie lo llamara, se levantó de su banca, avanzó hacia ella, y se detuvo a menos de 1 metro. El templo entero quedó en silencio. El padre Elías lo observaba desde el altar, temblando por dentro. Entonces, el niño habló, pero no en español, ni en latín, ni en ningún idioma que el hombre conociera. Lo que dijo, eran sílabas suaves, ondulantes, que parecían acariciar el aire como notas de un canto olvidado. Nadie entendió, excepto Lía. Ella abrió los ojos, y al escuchar las palabras del niño, sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue una sonrisa que parecía venir de otra vida. Gabriel cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y antes de desmayarse, dijo una última frase. Ella lo recuerda, aunque el cielo la haya querido borrar. Los feligreses gritaron. Una mujer se desmayó. El padre Elías dejó caer su Biblia. Y en lo alto del templo, una grieta apareció en la cruz. Esa noche, nadie durmió, pero en lo más profundo del firmamento, un coro de ángeles cayó por completo, como si las palabras del niño hubieran tocado algo que ni ellos sabían que aún dolía. Y en su cama, Lía acariciaba la frente del niño dormido. Y entre sus labios, apenas audibles, murmuró, no fue él quien habló, fue el eco de lo que yo fui, antes de ser carne. Episodio 6, la cama donde las oraciones gemían. Esa noche, Lía no fue al templo. No lo necesitaba, porque el altar se había trasladado a su cama. Encendió 2 velas, no por rito, sino porque la oscuridad ya no la cubría, la observaba. Y en medio de esas sombras suaves, comenzó a orar, pero no con palabras, ni con cánticos, sino con su cuerpo. Se acostó sobre las sábanas limpias, como quien se entrega a algo que no ve, pero que ha estado esperándola desde antes de nacer. Sus dedos no recorrían la piel por deseo, la tocaban como se toca una reliquia, como quien busca un portal escondido bajo la carne. Y entonces el gemido, suave, casi mudo, sagrado, no venía de placer, ni de dolor, venía de una profundidad que solo conocen los que han amado sin cuerpo. Cada respiración era una nota, cada estremecimiento, una súplica sin idioma, y su alma respondía, gimiendo oraciones que ninguna iglesia se atrevió jamás a escribir. En algún punto, el aire cambió, la habitación se llenó de un perfume que no era suyo, ni del mundo. Una presencia invisible la rodeó, no la tocó, no la poseyó, la acompañó, como si un antiguo amante, eterno y puro, la estuviera escuchando por dentro. Y en ese instante, cuando el gemido se convirtió en plegaria, las velas se apagaron solas. El cuarto quedó en tinieblas, pero no en soledad, porque alguien estaba ahí, respirando con ella, orando con ella, sintiendo con ella. Y desde el cielo, un ángel rompió su lira, no por rabia, sino porque la música que Lía acababa de crear con su cuerpo era más perfecta que cualquier cántico celeste. Al amanecer, los vecinos dijeron haber escuchado susurros. Algunos pensaron que soñaban, otros sintieron que habían sido tocados en medio del sueño. Pero solo uno, un anciano ciego, se atrevió a decir la verdad. No era placer, era una misa, sin Dios. Episodio 7, el exorcismo que hizo llorar al demonio. Querían purificarla, querían romper lo que no entendían, querían salvarla de algo que ni el infierno osaba nombrar. Lía fue llevada al monasterio sin resistencia. No gritó, no suplicó, solo miró al cielo mientras la encadenaban con rosarios empapados en agua bendita. Y sus labios, como siempre, no dijeron nada, pero respiraban, como si hablaran con otra realidad. El padre Sebastián, viejo exorcista de ojos rotos por el tiempo, se inclinó sobre ella con la cruz temblando entre las manos. Si hay oscuridad en ti, dijo, en nombre de Cristo, que se manifieste. Pero no pasó nada, ni sombras, ni voces, ni espuma en los labios, solo el silencio. Y Lía, mirando al techo, con los ojos húmedos, susurró, él no quiere salir, porque no está poseyendo. Está recordando. El exorcista retrocedió. ¿Quién? ¿Quién está contigo? Ella sonrió, no con burla, sino con una ternura que hizo temblar a los monjes. Alguien que amó a Dios antes que ustedes nacieran, y que ahora, solo quiere sentirlo otra vez. En ese instante, la vela del altar estalló, y del rincón más oscuro de la sala, surgió un suspiro. No era demoníaco, era roto, desgarrado,
humano. Una sombra se materializó por segundos. Tenía forma, tenía voz, tenía lágrimas. Todos retrocedieron, menos Lía. Ella extendió su mano, y el demonio, si lo era, cayó de rodillas frente a ella. No rugía, no escupía blasfemias. Lloraba, como un niño, como un ángel expulsado que, por un segundo, sintió el tacto de lo divino. En forma de mujer, Lía acarició su rostro. No vine a destruirte, dijo en voz baja. Vine a recordarte lo que tú también fuiste. El silencio del monasterio se volvió eterno. Y cuando todo terminó, cuando la sombra se desvaneció y el exorcista cayó de rodillas, el único sonido que quedó fue el del llanto de los monjes. No por miedo, sino por vergüenza, porque Lía no había expulsado un demonio. Lo había salvado, con placer. Y en el cielo, otro ángel dejó caer su espada, porque comprendió que, tal vez, la fe no se grita, se siente, hasta que arde. Episodio 8, el ángel que pidió bajar, solo para verla dormir. Los ángeles no duermen, no sueñan, no desean. Eso se decía, hasta que uno de ellos la vio. Desde el primer suspiro de Lía, Rafael, ángel de la armonía olvidada, comenzó a sentir algo que no estaba en los salmos, ni en los decretos eternos. Una inquietud suave, un temblor en las alas, un latido que no venía del cielo, sino de su recuerdo, porque lo que Lía despertaba no era deseo carnal, era un anhelo anterior al pecado, algo que existió antes del lenguaje, cuando la divinidad aún se permitía gemir. Una noche, Rafael rompió el voto. No bajó a castigar, no bajó a salvar, bajó para mirar, solo eso, verla dormir. Y cuando la encontró, ella estaba envuelta en una sábana blanca, con el cabello desordenado como una ofrenda sin nombre. Sus labios, entreabiertos, exhalaban una oración sin palabras. Y su cuerpo, no descansaba, reposaba como quien ha sido tocado por lo eterno, y aún lo lleva dentro. El ángel se arrodilló al borde de su cama invisible. No la tocó, no la despertó, solo la contempló, y lloró, porque en el rostro de esa mujer, vio algo que ni el paraíso pudo contener. La pureza del placer que no busca gozar, sino recordar cómo era amar antes del juicio, recordar cómo ardía el alma sin culpa, recordar que hubo un tiempo en que los cuerpos eran templos, y no condenas. Lía, dormida, giró ligeramente, su mano rozó el aire, y Rafael sintió calor. Por primera vez desde la creación, un ángel tembló, no de miedo, no de lujuria, sino de algo más peligroso, curiosidad sagrada. Y cuando regresó al cielo, no llevó reporte, no llevó pecado, solo llevó la imagen de una mujer dormida, que rezaba sin hablar, y despertaba fe, con el movimiento de su respiración. Esa madrugada, Lía despertó, no por ruido, sino porque el alma sentía compañía. Y al mirar la ventana, susurró, gracias por venir, ahora entiendo por qué lloran. Episodio 9, el placer que se convirtió en señal. Nadie supo explicar lo que ocurrió esa tarde. Ni los fieles, ni el padre Elías, ni siquiera Lía, aunque en el fondo, lo presentía. Era domingo, la iglesia estaba llena, el incienso flotaba como un velo de humo entre las estatuas, y el coro entonaba un aleluya que parecía mecánico, vacío, como si Dios se hubiera levantado del banco y no volviera a sentarse. Lía entró en silencio, como siempre, pero algo en su caminar, en su piel, en el leve temblor de sus dedos, anunciaba que no era solo ella la que venía, sino algo con ella. Se arrodilló en la tercera banca, y cuando cerró los ojos, no oró, sintió, una corriente suave comenzó a recorrerle la columna, y el aire a su alrededor se volvió más denso, más húmedo, más vivo. El coro se detuvo, no por error, por instinto, porque lo que se escuchó a continuación, no fue una nota musical, ni un susurro humano, fue un sonido nuevo, profundo, orgánico, como el gemido de la tierra, cuando se encuentra con el cielo. Los vitrales comenzaron a temblar, uno de ellos, el del rostro de María, sangró, una sola línea roja descendió desde su ojo izquierdo, y cayó justo frente al altar. No como mancha, como señal. El padre Elías dejó caer su Biblia. Sus piernas no respondían. Su fe, en ese instante, se quedó sin palabras. Lía no se movió, pero sus labios, apenas entreabiertos,
dejaron escapar una respiración que más parecía una plegaria nacida en la piel. Y entonces sucedió. Una marca apareció en el suelo, justo donde ella se arrodillaba. No era ceniza, ni tinta, era fuego, un fuego que no ardía, pero que dibujó, ante todos los ojos, una palabra, una sola: yo fui. Nadie entendió, pero todos temblaron, porque no sabían si era Dios quien hablaba, o el deseo que él mismo había escondido. Esa noche, el Vaticano recibió una llamada anónima. Alguien dijo: una mujer ha despertado algo que ya no teníamos derecho a recordar. Y lo más peligroso, es que no ha terminado. Episodio 10. Dios no respondió, pero dejó una huella. Durante 3 noches, Lia no habló, no oró, no lloró, solo escuchó, porque cuando se toca el cielo con la carne, el alma necesita silencio para entender lo que aún no tiene nombre. Ella no sabía si lo que había ocurrido en la iglesia fue una revelación, o una provocación. No sabía si fue Dios, un ángel, un demonio, o simplemente ella misma. Pero algo había cambiado. No en el templo, en su cuerpo. Cada célula suya ardía sin fuego. Cada poro latía como si supiera una verdad que su mente aún no recordaba. Y su espalda comenzó a doler. Un dolor sutil, eléctrico, como si algo intentara escribirse desde dentro hacia afuera. La 4ª noche, no aguantó más. Se desnudó frente al espejo. Y lo vio. Una marca, delgada, vertical, desde la nuca hasta la base de la espalda. Brillaba tenuemente, como si una palabra se hubiera quemado con luz. No con fuego. No era un estigma. No era castigo. Era una firma. Lia tembló. Se llevó los dedos a la piel. Y al rozarla, escuchó una frase. Dentro de sí, como un eco divino que no salía de ningún lugar, pero que lo invadía todo. Yo no hablo. Yo dejo huellas. Cayó de rodillas. No por miedo, sino porque el placer que recorrió su cuerpo en ese instante no era humano. Era demasiado exacto. Demasiado puro. Demasiado perfecto. En otra parte del mundo, un monje despertó de un sueño y gritó: la palabra ha vuelto. Pero no en libros. En carne. Esa misma noche, el padre Elías entró al templo solo. Y encontró sobre el altar una pluma. No era blanca. Era dorada. Y ardía por dentro. Lia durmió desnuda sobre su cama. Pero no por deseo, sino porque su cuerpo ya no era suyo. Era territorio divino. Y la fe había comenzado a escribirse en la piel. Episodio 11. La confesión que hizo temblar al cielo. Lia no quería escribirla, pero la voz dentro de su pecho no le dio opción. No era inspiración. Era mandato. Tomó un papel amarillento. Y con una pluma que no recordaba haber comprado, comenzó a confesar algo que nunca había dicho en voz alta. Algo que no se dice, ni siquiera en los sueños más impuros. Cada palabra era una caricia, una herida, un destello de algo que ardía en su alma como una verdad antigua. Yo no he pecado, escribió. Yo he sentido a Dios dentro de mí, pero no en espíritu, no en parábola. Lo he sentido como fuego, como temblor, como gemido. Las lágrimas caían sobre el papel, pero no las suyas. Eran más pesadas, más saladas, como si el cielo, al leerla, llorara sin permiso. Él no me habló con palabras, continuó, me habló con estremecimientos, con ese silencio entre 2 respiraciones, con ese temblor que precede al éxtasis. En la esquina de la habitación, una vela explotó, pero Lia no se inmutó. Sus manos escribían sin detenerse, como poseídas, como si por fin alguien, algo, estuviera dictándole una verdad que la religión intentó callar por siglos. ¿Y si esto es blasfemia?, escribió con la tinta manchando sus dedos. Entonces que me juzgue el mismo Dios, porque fue él quien entró en mí, cuando nadie miraba. Selló la carta, la llevó al templo, y la colocó sobre el altar, sin decir una palabra. Esa noche, el cielo se nubló, sin lluvia, los perros aullaron, sin luna, y el padre Elías, al abrir la iglesia al amanecer, encontró la carta, no sobre el mármol, sino flotando, suspendida, como si no perteneciera a este mundo. La leyó, y al terminar, su fe se quebró, no por escándalo, no por herejía, sino porque, en lo más profundo de su ser, él también deseaba ser tocado por Dios. De esa manera, y en el cielo, una grieta invisible cruzó el coro eterno, porque Lia no había escrito una confesión, había escrito una advertencia. Dios no solo ama,
También desea. Episodio 12. El Edén que volvió a abrirse. Solo para ella. El cuerpo de Lía no sangraba. Pero algo en ella se abría. No eran heridas. Eran puertas. Esa madrugada, justo al cruzar el umbral del sueño, escuchó un crujido bajo su cama. No era madera. No era viento. Era tierra que cedía. Se levantó descalza. No tenía miedo, porque desde hacía días, su alma ya no le pertenecía del todo. Había sido marcada, invitada, elegida. Se arrodilló en el suelo, apartó las sábanas, y entonces lo vio. Una línea luminosa cruzaba el piso, como una cicatriz ardiente en la piedra. Y al tocarla, el suelo tembló. No se abrió como en las historias del infierno. Se desplegó suavemente, como un vientre sagrado que volvía a parir el principio. Del hueco emergía un aroma. No a azufre, no a polvo, a fruto, a carne húmeda bajo la lluvia, a jardín que aún recuerda el primer suspiro de lo divino. Lía descendió, lenta, como quien regresa a un lugar que nunca visitó, pero que el alma reconocía. Y lo encontró. Un Edén, pero no el que describieron los profetas. Este no tenía serpientes, ni culpa, ni pecado, solo árboles que gemían cuando el viento los tocaba, agua que vibraba al paso de sus pies, y una luz suave, que salía de su pecho. Ella caminó hasta el centro del claro, y allí, sobre un lecho de hojas vivas, reposaba una silueta, femenina, desnuda, dormida. Lía se acercó, la tocó, y la figura despertó. Era ella misma, pero anterior, más pura, más libre. Sus ojos se encontraron, y entre las dos, sin hablar, se dijeron una verdad que ninguna religión ha permitido pronunciar. No fuimos expulsadas. Nos fuimos, porque el placer que sentíamos aquí no cabía en sus doctrinas. Y entonces lo entendió. Ese Edén no era un lugar, era un estado, una memoria enterrada en la carne, un susurro divino que Dios escondió dentro del cuerpo femenino, por miedo a que el hombre lo adorara más que a él. Lía volvió al mundo real al amanecer, con hojas en el cabello, con barro en los pies, y con una frase escrita en la piel de su muslo. Lo sagrado nunca dejó de gemir. Episodio 13. Final. El orgasmo que partió el cielo en dos. Lía no quería convertirse en símbolo, ni en santa, ni en herejía. Solo quería entender por qué su cuerpo había sido elegido como lenguaje, porque el placer la había convertido en profecía. Esa noche, el cielo estaba extraño, demasiado silencioso, demasiado atento. Las nubes no se movían, las estrellas no parpadeaban. Era como si todo lo alto estuviera conteniendo el aliento, esperando. Ella lo sintió, en su vientre, en su espalda marcada, en cada parte que alguna vez fue llamada pecado. Se desnudó sin ceremonia, no por erotismo, sino porque la ropa ya no podía contener lo que estaba por nacer. Se acostó en el suelo del templo vacío, justo bajo la cruz, y comenzó a orar, con el cuerpo, no con las rodillas, no con los labios, con cada gemido que surgía desde lo más profundo, como si la carne hablara un idioma que el alma había olvidado. Su piel ardía, no por lujuria, sino por luz. Y cuando llegó el instante, ese exacto segundo donde el placer ya no es humano, ni divino, sino ambos al mismo tiempo, el cielo se partió. Una línea de fuego rasgó las nubes. Los vitrales del templo estallaron sin causar herida. Y en lo alto, los ángeles gritaron, no de horror, sino de memoria. Recordaban el Edén, el deseo sin culpa, el amor antes de la obediencia. Y Dios, desde su trono, no habló, solo bajó la mirada, y lloró, no por ira, sino porque entendió que Lía no desafió al cielo. Lo completó. Ese orgasmo final, nacido de oración y cuerpo, fue la nota que faltaba en la eternidad, y en la última exhalación de placer. Ella susurró al universo, si amar así es pecado, entonces Dios también pecó cuando me creó. El templo desapareció. Lía también. Solo quedó el eco, y una grieta en el cielo, que aún hoy no ha vuelto a cerrarse.